En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa rezada con mucho cariño por el Señor Carlos Turner, quien conocemos hace una buena cantidad de años, tal vez 10 años ya, y que, recordándolo a lo largo de su última enfermedad, tal vez unas 4 veces, porque se había puesto mal en distintos momentos a lo largo de los últimos 3 años, tal vez, unas 4 veces, calculo, por lo menos recibió los santos óleos. Entonces él pudo morir asistido con los sacramentos y los santos óleos y las bendiciones de la Santa Iglesia Católica, por lo cual podemos tener esperanzas en su salvación eterna, podemos tener esas esperanzas. Y en su vida, lo sabemos todos los familiares o deudos que están aquí, alguna vez estuvo, ¿cómo expresarme?, un poquitín alejado de Dios, pero yo doy fe porque podemos decir a través del Padre Pío y a través de mí, yo lo conocí más tiempo todavía que el Padre Pío. El Padre Pío lleva en Colombia 5 años, si no me estoy equivocando, yo llevo 14. Entonces, pero ambos sacerdotes podemos dar fe y podemos ver que si bien en otras épocas de su vida él puede haber estado un poquitín alejado de la Santa Iglesia Católica, con cuentas para arreglar en los últimos años de su vida, tal vez, no sé, los últimos 7 años de su vida, se preocupaba por su alma, cumplía con todas las normas de la Iglesia Católica, se confesaba, comulgaba, venía a misa, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que la vida de varios seres humanos que a veces rompen con Dios o se alejan de Dios, hablo ahora en general, hablo bien en general, cuando un ser humano vuelve a Dios, cuando hace las paces con Dios, cuando se arregla con Dios, todo queda bien, todo queda bien. Y por suerte, todos estos últimos años de la vida de Carlos así se manejaron, uniéndose a Dios, uniéndose a todas o queriendo cumplir todas las reglas y todas las normas de la Santa Iglesia Católica. Por otro lado, fuera de estas, por lo menos 4, calculo yo, en los últimos 3 años, que tal vez más, que le dimos la extremaunción porque se ponía mal por su enfermedad, justo en esta última enfermedad o en estos últimos días, hasta el mismo Dios, el buen Dios, permitió que 3 días antes del fallecimiento fuera a asistirlo mi compañero el Padre Pío, y también le dio la absolución de sus pecados, le dio los santos óleos, la extremaunción, etcétera, etcétera. Por lo cual Dios, en su providencia, permitió que todo eso fuese recibido por él, y de allí las esperanzas que tenemos que tener en la salvación eterna. Y eso, para el ser querido o el conocido o el amigo que falleció, y en todos los funerales repetimos un concepto básico, porque de más en más los católicos nos vamos olvidando, o podemos decir dejando de lado las cosas más elementales y tan importantes con los difuntos, con las benditas almas del purgatorio, que es rezar por ellas. Rezar por ellas, porque el régimen común o habitual que le pasa a un ser humano, aún consiguiendo la salvación eterna, y esperemos que todos nos podamos salvar, que podamos cumplir con Dios y podamos salvarnos, pero aún consiguiendo la salvación eterna, el régimen común o habitual es pasar por el purgatorio. Y en el purgatorio son almas de Dios, ya, son las benditas almas del purgatorio, están salvadas, pero los castigos del purgatorio por las deudas que no pagamos bien aquí en la tierra son tremendos, al punto, siempre traigo de corazón que quiero recordar a Santo Tomás de Aquino, un grandísimo santo que dice que son tan duras como las del infierno, con la diferencia que el infierno es para siempre. En cambio, el purgatorio, una vez terminadas de pagar las deudas, uno pasa al cielo. Pero imagínense, aún así, sabiéndose salvados o estando salvados, qué duro tener que sufrir penas al mismo nivel o iguales que el infierno. Por eso hay que rezar por las almas de los difuntos, por los seres queridos que han muerto. También decimos siempre en los funerales, el amor después de la muerte se debe demostrar rezando, que no queden palabras. Cuando ha habido amor, sus 2 hijos, creo que los 2 están en Canadá, Blake y Pamela, creo que los 2 viven en Canadá, deben estar tal vez viendo la misa a través de internet. No sé si la cámara está, hermano, si se puede fijar, parece que está fija. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Entonces, sobre todo para sus hijos y los más cercanos, rezar por él, así se debe hacer. Y todos tenemos un papá, una mamá, un hermano, un abuelo fallecidos,
Hay que rezar por las benditas almas del purgatorio. Hay que rezar por ellas, porque el amor después de la muerte se tiene que demostrar así. Nosotros desde la tierra les ayudamos a ellas con nuestras oraciones, y cuando nosotros rezamos por un difunto, a ese difunto se le alivian las penas del purgatorio, los castigos del purgatorio. Después va a pasar al cielo, pero cuando uno reza hay un alivio, le ayudamos a pagar más rápido y se le acorta el tiempo del purgatorio. ¿Cuánto dura un tiempo en el purgatorio? Es un misterio, no se sabe, pero todos los santos han hablado que es bien largo el purgatorio, porque los seres humanos somos muy imperfectos y nos queda muchísimo por pagar por nuestros pecados, porque no terminamos de pagarlos. Aquí en Colombia se mantiene una costumbre muy católica, muy hermosa, que es rezar la novena de los difuntos, que esperamos que la recen, que es muy bueno, pero no puede quedar allí. Está bien, Padre, además de la novena de difuntos, voy a rezar 3 rosarios. No queda allí. Hay que rezar durante años, porque uno no sabe cuánto tiene que pagar la persona fallecida durante años. Y Padre, si ya pasó al cielo, supongamos que se salvó y ya pasó al cielo, porque estoy rezando hace 5 años. Miren un ejemplo para Colombia. Uno de los patronos de Colombia, San Luis Beltrán, grandísimo santo, patrono principal de Colombia. Se le muere el Papa, tiene revelación de la salvación eterna a su papá, pero que tiene que pagar su papá el purgatorio. Y un santo, como San Luis Beltrán, de primerísimo orden, tuvo que rezar, no me quiero equivocar, y creo que no me estoy equivocando, 9 años para que su papá salga, y tuvo revelación de que ya finalmente lo hizo pasar al cielo. Imagínense lo que vale la oración de un santo. La oración de un santo vale miles de veces más que nuestras propias y pobres oraciones. Y si un santo tuvo que rezar 9 años por su papá para sacarlo del purgatorio y haciendo sacrificio y todo, que quedará con nuestras pobres oraciones. Por eso hay que rezar mucho por los difuntos. Es una costumbre católica a mano poder, una de las obras de misericordia espirituales, que son las más importantes de todas, rezar por vivos y por difuntos. Y sobre todo a sus hijos, que deben estar viendo de Canadá la obligación que tienen ante Dios, rezar por el Papa. Mientras más cercano el vínculo, más obligación ante Dios de rezar. Eso para los difuntos, para el ser querido que se fue. Y ahora 2 palabras para nosotros, porque todavía estamos vivos, pero sin duda que nos vamos a morir. Todos lo sabemos, el que está hablando se va a morir, los que me están escuchando se van a morir. Pero el ser humano, sabiendo eso, actúa psicológicamente, todos somos así, es muy extraño. Sabemos ciertamente, indefectiblemente, que nos vamos a morir, más en la forma de obrar nos comportamos como si nunca fuésemos a morir, porque así es el ser humano. Tiene un aspecto psicológico, llamémoslo, raro allí, que sabe esa realidad de la muerte, mas sin embargo se vive comportando como si nunca se fuera a morir. Y así nos coge la muerte, y si nos coge la muerte sin tener las cosas en regla con Dios, tener las cosas en regla con Dios significa morir en estado de gracia, significa morir sin pecado mortal. Si yo muero con un pecado mortal más, me condeno para toda la eternidad. Y por eso hay que practicar nuestra santa religión católica, confesarse, estar bien con Dios. El Santo Rosario. El Santo Rosario rezado todos los días consigue la salvación eterna. Entonces, ocuparse de nuestra salvación eterna. Tal vez algunos o muchos de los que me están escuchando tienen sus cuentas bien en rojo con Dios, tal vez años sin confesión, tal vez años con pecados gravísimos, tal vez años con desórdenes, no lo sé, cada uno estará pensando en su interior. Y si es así, si tenemos allí acumuladas muchas deudas y muchos pecados graves, pecados mortales, tal vez cuando se muere alguien que conocemos, un llamado de atención para los que seguimos vivos, para arreglar nuestras cuentas y ver si podemos salvarnos. Una muy buena confesión y cambiar de vida. Uno no se debe confesar porque quiero seguir haciendo sus pecados, sino confesarse para cambiar de vida. Por último, y resumiendo todo lo que acabo de decir, hay una expresión que es muy hermosa, que se repite, digamos así, por todos lados, en la liturgia de los difuntos, y que dice: Beati
qui dormierunt in Jesu. O beati qui dormierunt in Domino. ¿Qué significa eso? Bienaventurados los que murieron en el Señor, los que murieron en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Significa salvarse. Significa haber muerto, el trance de la muerte me haya cogido en estado de gracia y sin pecado mortal. Beati qui in Domino dormieron. Bienaventurados que murieron en el Señor, los que mueren para salvarse, los que mueren bien con Él y en estado de gracia. Ojalá nosotros todos los que estamos aquí, ojalá todos nosotros podamos ser así y lograr la salvación eterna. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu